Buenas noches, hermanos, Dios les bendice. Qué bueno compartir este día juntos otra vez y por supuesto tener la oportunidad de aprender de la palabra, crecer juntos para la gloria del Señor. Amén. Estoy un poco mejor desde el miércoles pasado que me enfermé feo con mi tema gripal, ¿no? Así que bueno, el domingo casi no podía ni hablar. Pero estoy un poco menos de tos, pero voy a tratar de no toser mucho. El miércoles pasado hemos hablado acerca de la doctrina de nuestra unión con Cristo. Y hemos visto de que es muy importante esta doctrina, es bíblica, forma parte del decreto de Dios, de la soberanía de Dios, y claramente podemos aprender y comprender que nosotros, según la Escritura, fuimos escogidos por el Padre en libre y soberana voluntad. Pero fuimos escogidos en Cristo, dice la palabra. Cuando el Padre en la eternidad nos escogió para salvación, aún antes de que todo exista, no existía el mundo, no existía nada de lo creado, ni nosotros mismos, pero nuestro Padre ya nos había escogido en Cristo. Nuestra unión con Cristo se manifiesta en el acto electivo de Cristo. Y eso lo hemos corroborado con Efesios capítulo 1, 4. ¿Se acuerdan? Estoy repasando un poquito. Y dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La unión con Cristo se llevó a cabo allí. Por eso es que esa palabra en Cristo, que ustedes la van a encontrar en muchas de las cartas del apóstol Pablo, incluso el apóstol Pedro, incluso el apóstol Juan, vamos a entender que cada vez que dice en Cristo es que nuestra vida está unida a Cristo. Y habíamos aprendido que cuando Cristo murió, ¿qué pasó con nosotros? Yo morí con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Esa es la realidad espiritual de la doctrina de nuestra unión con Cristo. Pero se hacía efectiva cuando se aplicaba la redención en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero hablar acerca de lo que es la redención. La redención. Y la palabra redimir es pagar un precio, un alto precio para obtener el rescate de algo o de alguien. Eso significa redimir. En este caso, la unión con Cristo en muchas personas se hace claramente visible cuando la redención de Cristo fue aplicada a aquellos en quienes manifestada según la Escritura. Por eso es que en cuanto a lo que es la redención, lo primero que tenemos que aprender y lo primero que tenemos que conocer, lo que dice la Escritura, es que hay una redención consumada y también una redención aplicada. ¿Por qué decimos esto? Primeramente vamos a ir al Salmo 104 y vamos a ver que ese salmo, el Salmo 104, es uno de los salmos que magnifica la gracia del Dios creador aplicándola en toda su creación. ¿Se acuerda cuando enseñamos acerca de la gracia común y de la gracia especial? Muy bien, todo el mundo recibe los beneficios de la gracia de Dios a través de todo lo que recibe diariamente para subsistirse y mantenerse todo lo creado. El Salmo 104, le voy a dar la tarea que usted después lo lea, va a encontrar, por ejemplo, versículos que hace referencia de que Él hizo todas las cosas. Nosotros vivimos en un planeta Tierra, nos alimentamos del producto del planeta, de los árboles, de los animales, de las cosas que se producen, y todo eso forma parte de una expresión de gracia de Dios. Por ejemplo, Salmo 104:5 dice, Él fundó la tierra sobre los cimientos, no será jamás removida. ¿Sí? Más adelante dice el versículo 10, estoy
tomando versículos distintos. Tú eres el que envía las fuentes de los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. O sea, fíjese, el salmista está diciendo, a veces nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas que no nos damos cuenta de que un animalito tiene sed también, ¿sí? Y si aún con las mascotas nos olvidamos de abrir el cañito para que tome agua, ¿cuántas veces nosotros no tenemos pendiente de que hay animalitos en la calle o animales en el campo, animales en el bosque, que quién les cuida? ¿Quién le da de beber? ¿Quién le da de comer? Bueno, lo que está diciendo David es Dios el que cuida su creación, el que da de comer, el que da de beber, el que hace que el sol salga todos los días, el que caiga la lluvia sobre la tierra. Varios de estos versículos. Versículo 13, Él riega los montes desde sus aposentos, ¿sí? El 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Otra vez, acá aparece cosas que habla de la providencia del Señor. Versículo 18, los montes altos para las cabras monteses, las peñas y las madrigueras para los conejos. O sea, David está en todos los detalles, está contemplando y dice, qué grande que es Dios. Hace todo lo que la creación necesita para vivir, para mantenerse, la hace Dios, ¿sí? Versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, o sea, es el creador de la noche, el que hace que salgan las estrellas, es grandioso. Por ejemplo, lo que dice el versículo 27, dice, todos ellos, hablando de la creación, ¿qué hacen? Esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Les das y ¿qué sucede? Ellos recogen. Abres tu mano y ¿qué pasa? Se sacian de bien. Acá está mostrando de que es un Dios de providencia, de detalles, de cosas que nosotros incluso no tenemos en cuenta. Pero el versículo 24 dice, cuán innumerable son tus obras, oh Jehová. Hiciste ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, está hablando de la aplicación de la gracia común en el cuidado de todas las cosas. Pero Dios, en su providencia, que es el proveedor de todo lo que usted ve en el mundo y cómo subsiste hasta el día de hoy, desde el día que fue creado, también Dios es el proveedor de la salvación. Amén. También es Dios el que provee todo lo necesario para salvar al hombre. Dios es, según Hebreos capítulo 2, acompáñeme allí, Hebreos capítulo 2, dice la Escritura que nuestro Dios es el autor, versículo 10, de la salvación. No es el hombre, no es nadie, ni un ángel, ni un arcángel. El único que es el autor de la salvación es Dios. Así como Él provee todo lo que hace falta para aún hasta la partícula más pequeña, y Dios la alimenta, Dios la cuida, Dios la hace crecer. Así como existe todo lo creado en el universo y es Dios el que con su palabra hace que todo subsista, la Escritura dice que también es Dios el autor de la salvación. Versículo 10, capítulo 2 de Hebreos, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de todas las cosas que es por causa de Cristo, y por quien todas las cosas que hace subsisten. ¿Qué es subsistir? Subsistencia. ¿Qué es esto? Se mantiene, que permanece, siguen. Hay alguien que hace que la tierra siga girando. Hay alguien que le da vida. Hay alguien que hace que el sol salga todos los días. Hay alguien que se encarga de los detalles más grandes y los más pequeños. Aunque nosotros no estamos pendientes de esto,
Nosotros no estamos pensando en esos detalles, pero Dios, por ser Dios, es el que hace que todo lo creado subsista por Él. Dice el versículo 10, que habiendo de llevar a muchos, no dice a toda la humanidad, dice que habiendo de llevar a muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Cristo. Entonces, este versículo está mostrando de que para que haya una garantía y una total eficacia de la salvación de los muchos que se van a salvar, solamente es posible en la perfección de las aflicciones de aquel que es el autor de la salvación de nosotros. Está hablando de Cristo. Amén. Vaya que Cristo padeció y sufrió. El solo hecho de ser Dios y hacerse hombre y estar en carne ya es un estado de humillación. Capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, esto ya es la consumación de la redención, cuando Cristo gritó en la cruz del Calvario, consumado es, ya cumplió su tarea, la salvación, la redención ya ha sido consumada, dice la Escritura, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga conmigo, para todos los que le obedecen. Muy bien, vamos de nuevo, a susurrado, se está desperezando recién, vamos. Para todos los que le obedecen. Ahora ustedes miren a los hermanos y ustedes miren a los hermanos y díganle, para todos los que le obedecen. Muy bien, ¿para quién es la salvación? Ahora, ¿quién puede obedecer si nosotros éramos desobedientes por naturaleza? ¿Quién puede obedecer si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién puede acudir a esa obediencia si nuestra naturaleza está alejada de Dios por causa del pecado? Bueno, la redención consumada por Cristo habilita la eficaz salvación de aquellos que están unidos a Él desde antes de la fundación del mundo. Si bien es cierto, Efesios, el apóstol Pablo en Efesios, nos trae una realidad. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para no toser, pero bueno, Dios me va a ayudar. Efesios capítulo 2, dice el versículo 11 en adelante. Fíjense ustedes, ¿cuál era nuestro estado? ¿Cuál era nuestra realidad en aquellos tiempos, en esos momentos que nosotros estábamos lejos de Cristo? ¿Cómo nos manifestábamos en aquel momento? Dice el versículo 11, por tanto, acordaos que los que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. O sea, por los judíos ustedes estaban llamados inmundos, impíos. En aquel tiempo, dice, estabais como sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de las ciudadanías de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, aquí aparece la palabra en Cristo, pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Diga conmigo, por la sangre. Por la sangre de Cristo quiere decir que hubo un pago, hubo una redención. Entonces, todos los que hemos sido salvados por el Señor, no importa que hayamos andado extraviados, lejos, sin esperanza, sin Dios, sin pactos, en algún momento esa redención, la sangre de Cristo se iba a aplicar eficazmente a nuestras vidas, porque usted y yo estábamos
unidos desde antes de la fundación del mundo en el acto electivo del Padre en su soberanía. Por eso es que estábamos antes así, pero ahora, dice Pablo, en Cristo vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo, no es posible que se salven estos. Pero no termina allí el versículo. Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Cuando aparece la palabra lavados, ¿qué utiliza usted para lavar? ¿Qué cosa? Agua. ¿Sí? El jabón sin agua no sirve, ¿no es cierto? Necesita, ¿qué cosa? Agua. Uno a lo mejor no tiene jabón, pero por una buena duchita de agua sola zafamos, ¿no es cierto? El agua ya lo puede, ¿no es cierto? Muy bien, para ser lavado uno necesita ¿qué cosa? Agua. ¿Usted se acuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios? Algunos interpretan que es el bautismo en la sumergirse en agua, que es la evidencia de la salvación. El bautismo en el agua es una tipología de lo que ha sucedido en nosotros, pero no es esa agua que hace referencia al Señor, sino que es el agua que aparece en Ezequiel capítulo 36 cuando dice, yo los traeré y con agua los limpiaré. Está hablando de la regeneración, de la transformación. Y dice acá la Escritura, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta noche? Que estar unido a Cristo Jesús es la evidencia de que la redención consumada se aplica a mi vida cuando la redención es aplicada. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Una cosa es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero el tiempo que transcurrió hasta que usted fue llamado con llamamiento eficaz para ser usted transformado en el Hijo de Dios, usted puede haber sido lo que dice acá, fornicario, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores y cuántas cosas más que el apóstol Pablo puede decir. Es más, si alguno de los que están acá puede acordarse que de esta lista quizás tildó alguna de las cosas que antes hacía. Pero lo bueno es saber que esto erais alguno de ustedes, pero ahora ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De la redención que se aplicó, la redención que se hizo efectiva, la redención que trajo verdaderamente el gozo de la salvación por la nueva naturaleza. Entonces es necesario que esta redención consumada sea entendida principalmente porque la expresión de tal manera Dios amó al mundo está mostrando que la redención es claramente una expresión ¿de qué? De amor.
Diga conmigo de amor. La expresión de amor es incondicional. Por eso es que enseñamos que la elección es particular, porque el amor es particular. No es genérica la elección, porque si elegimos a todo el mundo, no hace falta elegir. Pero si alguien elige, estamos viendo particularmente que hay una expresión de amor. Y acá lo que dice la Escritura es que es una expresión de amor. También Pablo en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Estábamos en este estado de ser ladrones, de ser fornicarios, adúlteros, maldicientes, borrachos, estafadores. Estando aún en pecado, Cristo murió. Está hablando de que un día se iba a aplicar esta redención. Solamente en aquellos que han sido unidos por el Padre en Cristo Jesús desde la eternidad. Por esa razón, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 31, va a encontrar usted esta pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, quiere decir que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que Él lo entregó a sí mismo por nosotros. Ya saben que usted no recibió la ira de Dios, sino que en lugar de usted fue el Hijo, Cristo Jesús, el que recibió toda la ira del Padre para satisfacer su justicia por culpa de nuestros pecados. Entonces lo que hizo acá es el apóstol Pablo decir, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a favor de nosotros. El Padre expresó ese amor que Él puso a Cristo en lugar tuyo para que toda la ira del Padre sea sobre Cristo a favor tuyo, para que la justicia satisfecha de Dios Padre por la obra expiatoria de Cristo sea transferida a ti. Nosotros éramos los culpables, pero vinimos a ser nosotros beneficiados de algo tan glorioso. Por eso dice, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que tenemos que entender nosotros aquí, amados hermanos, es que así como Cristo es el proveedor de todo lo que hace falta en este mundo, todo, lo grande y lo minúsculo, lo pequeño, todo lo que se ve y lo que no se ve, todo lo que enumera David en el Salmo 104. Estamos viendo, por ejemplo, que está a punto de estallar el volcán allí en Chile otra vez, ¿no es cierto? En el Salmo 104 dice, con tu dedo tocas el monte y humea. Ahí habrá tocado el Señor, ¿no? Pero esas cosas no son casuales. Tienen un propósito, porque termina diciendo el Salmo 104 que todo es para su gloria. Porque todo es por Él y para Él. Todo es para su gloria. ¿Usted escuchó alguna vez esa canción de Steve Green que dice, ¿qué poseo yo? Todo lo recibí de ti. ¿Nunca escuchó? Le recomiendo esa canción muy bonita. Pero dice, ¿qué poseo yo que no recibí de ti? Todo lo que hay en mí, todo lo bueno, toda fuerza, toda habilidad, toda destreza, estoy parafraseando un poco, dependo de ti. Yo nada sería, nada tendría si no fuese de ti. A veces nosotros admiramos a las personas, aplaudimos a las personas, o nosotros mismos nos sentimos importantes porque hemos tenido un logro, porque hemos cantado bien, porque hemos aprobado con 10 una materia, porque el jefe nos ha condecorado con un premio, porque la gente dice que hombre importante, o porque la gente te dice qué hermoso que es ese hombre, o qué linda que es esa chica, y uno se siente,
la Escritura dice que todo lo hemos recibido de gracia. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 está diciendo que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cuando usted logre algo, cuando usted sienta que ha logrado, cuando usted sienta que ha hecho un mérito para sentirse orgulloso y antes de hacerlo usted diga, no, todo esto es por la gracia de Dios. Él te lo ha dado. Él le ha dado la habilidad al futbolista número 1 del mundo. Él le ha dado la mejor voz a aquel tenor más famoso del mundo o aquella soprano más famosa del mundo. Él le ha dado la destreza al pincel de aquel gran artista que pintó semejantes obras maestras. Él es el que le dio la imaginación a aquel que proyectó sus manos en una arcilla para hacer una obra preciosa. Él es el que inspira a aquel hombre que agarra un serrucho, un martillo, unos clavos y un cincel y empezar a trabajar con la madera al carpintero. Es Él el que le da la habilidad a todo hombre, porque hasta incluso le da el aire para respirar. Por eso es que no debemos nosotros hacer otra cosa más que decir, Señor, toda la tierra está llena de tus beneficios, está llena de tus bendiciones. No debemos creernos dueños de nada, ni merecedores de nada, porque es Dios el que lo da. Pero cuando entramos al territorio de la salvación, cuando entramos a ver lo más importante, porque el hombre puede estar muy feliz con su habilidad, con su sabiduría, con lo que ha logrado, puede estar muy feliz y sentirse pleno con lo que ha desarrollado en esta vida, pero la Escritura dice que todo se va a terminar, que el hombre vuelve al polvo, que de pronto vendrá oscuridad. El hombre no es consciente de que debe tener una eternidad asegurada con Cristo. El hombre no es consciente de la gloria venidera. Y por eso es que Dios, como el gran proveedor, no tan solo nos da los bienes naturales y temporales para gozar de las cosas que Él nos da, sino también que nos da y nos garantiza la manera que nosotros podemos alcanzar una salvación eterna, porque Él es autor de eterna salvación. Él es el autor. Él es el que dispuso todas las cosas. Entonces esa redención aplicada forma parte de la provisión de Dios. ¿Y cómo es esta aplicación? No es un simple toque, sino que es una sucesión de actos y procesos que se van aplicando en la salvación. La Escritura muestra en Romanos capítulo 8 y en otros versículos más la manera en que nosotros alcanzamos la salvación. Y comienza con el llamamiento y continúa con la regeneración. Y recibimos en esa regeneración o nuevo nacimiento, recibimos nosotros la fe y el arrepentimiento para poder obedecer a ese llamamiento. Amén. Y cuando somos regenerados en obediencia a ese llamamiento, utilizando la fe para creer y el arrepentimiento para vida, inmediatamente soy justificado. Y cuando soy justificado, recibo la adopción, el espíritu de la adopción. Y es el comienzo de una vida que evidencia la santificación, que es diaria, permanente, cada momento santificándome, porque lo que esperamos como último punto de la redención aplicada es la glorificación. Por eso, amados hermanos, es que esto lleva un sello muy claro en la Escritura. Es Dios el que se propuso y se determinó salvar a sus escogidos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, nos habla de lo que es la verdadera liberación.
¿Qué es ser libres? ¿Qué es tener libertad? ¿Cuál es la verdadera liberación? Muchas veces se ha tomado la liberación como algo místico, que es simplemente echar fuera demonios o romper con maldiciones generacionales y hacer una especie de terapia psicológica y espiritual para que la persona pueda tener un estado mejor de calidad de vida. Pero la Escritura nunca utiliza ninguna de esas herramientas, porque ninguna de esas herramientas son bíblicas. Jesucristo dijo que cuando uno es liberado es porque ha conocido la verdad y entonces verdaderamente libre. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan, que escuchó y estuvo al lado de Jesús mientras él confrontaba a los judíos que no creían en él, escribe esto: todo aquel que es nacido de Dios, eso es regenerado, nacer de nuevo, nacer de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué dice que no practica el pecado? Porque allí está la expresión de la verdadera liberación. Juan escribe en su evangelio lo que Jesús hablaba con los judíos al decirle en Juan capítulo 8: vosotros sois esclavos del pecado, pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando alguien es practicante del pecado y no puede ser libre de ese pecado, es porque aún sigue siendo esclavo del pecado. Y la redención aplicada para aquellos que están unidos a Cristo desde la eternidad es que lo primero que manifiesta es libertad del pecado. Por eso dice que el que es nacido de Dios no practica, no dice no peca, dice no practica el pecado. Pecamos por torpeza, pecamos por concupiscencia, porque aún, como dice Pablo, la ley del pecado está en mis miembros y batalla contra la ley del Espíritu. Pero cada vez que somos llevados por la tentación a cometer un pecado, el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, nos lleva en quebrantamiento a humillarnos y pedir perdón a Dios que hemos ofendido. Pero ¿cuántos son practicantes del pecado que quedarán en aquel día afuera diciéndole al Señor: no te conozco, nunca te salvé, no eres mío? Ni aunque prediques o vayas a una iglesia o hagas milagros o hagas lo que quieras hacer, puedes hacerlo por la gracia común que Dios sustenta todas las cosas que existen, pero no hay ningún aspecto de salvación aquel que es practicante del pecado. Una hija le decía a su mamá si le daba permiso para ir a ver una película condicionada, no pornográfica, sino prohibida para menores de 18, con pensamientos y palabras sucias. La madre estaba cocinando, dice, cuando la hija le pedía permiso, y estaba preparando una ensalada y le dice: mamá, déjame ir, por favor, ¿qué tiene de malo que yo vaya si ya tengo esa edad? Entonces la madre tomó del cesto de basura un poco de basura y le puso dentro de la ensalada y siguió haciendo la ensalada. Dice: mamá, ¿qué estás haciendo? Y dice: pensé que no te iba a importar comer la ensalada con un poco de basura, ya que para vos no hay ningún problema introducir pensamientos sucios a tu mente. El que ha nacido del Señor tiene el sensor del Espíritu, que cuando hay algo que ofende al Señor lo pone freno. No se larga como de un trampolín, sino que sabe discernir qué está mal. Por eso la Escritura, dice el apóstol Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Primero comprueban si le agradan a ustedes y luego piensan si fue agradable al Señor o no. Pero si ya le agradó a usted y no le agrada al Señor, va a luchar tremendamente porque a usted ya le agradó y va a querer seguir consumiendo eso. Pero cuando Dios te dice no y tú le obedeces, es evidencia que fuiste liberado verdaderamente de la esclavitud del pecado.
Pero no te engañes. Si dices que eres hijo de Dios, pero no puedes vivir sin lo otro, es porque estás aún en tinieblas y la condenación está ahí en la esquina. La Escritura dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente que es Cristo, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, lo que sucede en la redención es la liberación del poder reinante del pecado. Somos verdaderamente libres del pecado cuando Cristo es la simiente de Dios, habita en ti. Habita en ti. Esta verdadera liberación se llama redención. Hubo un pago, hubo un rescate. Ha pasado un poco en nuestro país lo que hace un par de años atrás estaba, por lo menos públicamente, la ola de secuestros extorsivos. Lo debe seguir habiendo, nada más que no lo publican, o debe ser porque no secuestran a famosos, ¿no? Pero se acuerdan que hubo un par de años que permanentemente habían secuestradores y todo el tiempo estaba eso. Y cuando alguien está capturado, privado de su libertad, apartado de su familia, atado, maniatado, con su cabeza oculta, con riesgo de vida o de muerte sería, riesgo de muerte, con riesgo de muerte, se pide un rescate, un pago para que esa persona pague y entonces sea libre. Y por lo general los rescates de secuestro son altos. Nuestras vidas pertenecían a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros somos el pueblo de Dios que estuvimos cautivos en el reino de las tinieblas. Nosotros somos los bienes que el hombre fuerte tenía autoridad en su casa. Y debía venir alguien más fuerte para atarlo y saquear sus bienes. Ese es Cristo, es lo que hizo. Por eso es que usted, amado hermano, valore la salvación que tiene, bendiga a Dios y comprométase a vivir en una vida en santificación permanente, porque tu redención, tu libertad, tuvo un altísimo precio. Y según dice la palabra de Dios en Hebreos, que para que haya remisión de pecados es necesario que haya sangre. Y si en el Antiguo Testamento se hacían en forma de figuras y sombras de lo que iba a manifestarse celestialmente, se mataban becerros, corderos y machos cabríos, para que cuando se los degollaba la sangre era echada en el propiciatorio para aplacar la ira de Dios por un año, como una tipología de una verdad, de una verdadera redención. Cuando apareció Cristo, aquel Cordero de Dios que quita el pecado, como lo dijo Juan el Bautista, no era otra manera más gloriosa que Él debía padecer, sino como el Cordero de la expiación. Él debía morir y su sangre debía ser derramada para el pago de nuestro rescate. Porque éramos nosotros los que estábamos cautivos. Porque Él vino a liberar a un pueblo que el Padre le dio en la eternidad. Él vino a santificar a un pueblo que el Padre le había dado en la eternidad. Ese pueblo que estaba en esclavitud del pecado, ahora Cristo nos ha librado de la potestad del pecado y de las tinieblas y de Satanás, y somos libres. Eso se llama redención. Si todos los que practican liberación comenzaran por la redención, no sería tan complicado, porque la obra la hace Cristo. Esa aplicación de la redención comienza con el llamamiento. Según el salmista dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti.
Cuando alguien es llamado por el Señor, nos sentimos bienaventurados, nos sentimos dichosos, nos sentimos favorecidos, porque Dios te escogió a ti y no a otro. Te escogió a ti. ¿Y sabe por qué te escogió? Porque ibas a ser bueno, porque ibas a creer, porque le ibas a amar. ¿Así será? Absolutamente. No había ningún mérito en nosotros, ni siquiera merecíamos la salvación. Él te escogió porque te iba a llamar para que se manifieste el propósito de Dios en tu vida. Ese llamamiento trata con tu orfandad. Ese llamamiento trata con tu soledad. Ese llamamiento trata con tu destino. Ese llamamiento es eficaz porque a los que antes conoció, solamente a estos y nada más que a estos, Él los llamó. Comienza con el llamamiento, pero número 2 es la regeneración. Y la regeneración es el nuevo nacimiento. Según Juan capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos engendrados por Dios. Fuimos engendrados por Dios. Regeneración. Cuando usted escuche qué significa la palabra regeneración, transfórmela en algo sencillo: nacer de nuevo. Pero Nicodemo ni siquiera eso podía entenderlo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de arriba. ¿Qué significa nacer de arriba? Nacer del Espíritu. Por eso dice Jesús: si no naces del Espíritu, no podés ver el reino, porque mi reino es Espíritu. Y el Espíritu es algo invisible. El hombre natural no puede ver las cosas invisibles, pero nosotros por la fe podemos ver lo que no se ve. Amén. Podemos creer y podemos deleitarnos por la fe. Y la fe es el regalo de Dios en la obra de la regeneración. Según lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 36 del 25 en adelante, dice que Él nos trajo, nos buscó, nos trajo, nos esparció agua limpia, nos limpió, pero dice que nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón nuevo, un corazón vivo, y nos dio de su Espíritu. Cuando Él quitó ese corazón de piedra, insensible, incrédulo, lo quitó. Y cuando te dio un nuevo corazón, ese nuevo corazón llevaba 2 regalos importantes. ¿Sabe cuáles eran esos regalos? La fe y el arrepentimiento. Cuando Él te transformó, te dio una nueva vida, te dio un nuevo corazón y te dio la fe y el arrepentimiento. ¿Alguna vez se puso usted un saco, una campera que hace un tiempo que no se la pone y mete la mano en el bolsillo y encontró platita? ¿Sí o no? Qué lindo, ¿no? O agarró un libro que hace mucho que no lo agarraba y agarra así, encuentra uno moradito allí, ¿no? De roca o de evita ahora, ¿no? Bueno, pero hablamos de algo viejo, ¿no? Encontró plata. Bueno, usted ni siquiera sabía que lo tenía, pero usted se lo puso, metió la mano, encontró un regalo. Cuando usted recibió la nueva vestimenta espiritual, cuando usted fue engendrado por Dios, usted descubrió en usted algo que usted no lo tenía. Porque si Dios te llamaba sin transformarte, ibas a decir: no quiero saber nada contigo, Dios. Porque no le ibas a creer. Y el corazón viejo era un corazón de un enemigo que odiaba a Dios. Pero Él quitó ese corazón y te dio un nuevo corazón. Y cuando Él te llama, empiezas a sentir que dentro tuyo hay 2 cosas para responder a Dios. La fe, que empiezas a creer que lo que Dios dice es verdad acerca de Él y acerca de ti, que Él es santo y tú eres pecador, y empiezas a recibir que el arrepentimiento empieza a quebrantarte diciendo: Señor, necesito que me salves, porque ahora veo que soy un pecador y que merezco la condenación.
Cuando esto sucede, estás respondiendo a Dios en obediencia. Inmediatamente se manifiesta la justificación. Y la justificación te libra de la culpa del pecado. Amén. Por eso es que hay cristianos que no tienen que sentirse más culpables. Ya no tienen que sentir culpa. Porque el que ha sido justificado, ¿quién puede acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede culpar? Nadie. Por eso es que la justificación trata con la culpa. Ya no se sienta culpable. Siéntase una nueva criatura, una nueva creación. Perdón. Cuando uno se siente ya justificado por el Señor, es cuando entonces siente todo el amor de la adopción del Padre. ¿Saben que todos nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuántos dicen yo soy hijo de Dios? ¿Sabe cómo fuimos hechos hijos de Dios? Por adopción. Y la adopción es el amor más grande que hay. ¿Sabía usted? Nadie adopta por lástima, sino por amor. Nadie sería capaz de criar a un hijo como hijo suyo si no es por amor. Hay algunos tabús que hay que romper, pensar que ser adoptado es ser inferior. No, eso no es así. La adopción es la expresión de amor más grande, que aún los hijos de la propia sangre son los que más deshonran a sus padres que aquel que a lo mejor ha sido prohijado, adoptado. Por eso es que nosotros somos llamados ¿a qué? A amar a Dios por el Espíritu de Cristo que está en mí, que nos hace clamar Abba. Una intimidad. Abba significa papito. Pero no es para que usted ande orando papito, papito, porque eso es una irreverencia. El que clama así es el Hijo en usted. Es Él. Él es el Hijo amado que está en usted. ¿Cuánto entiende lo que acabo de decir? Esa adopción nos introduce en la familia de Dios. Salmo 68:6. Él hace habitar en familia al que está desamparado. ¿No tiene familia? Busca al Señor. Y cuando lo encuentres verás que Él es el que te buscó y que Él es el que te introdujo en su familia. Y no eres un sirviente, no eres un esclavo, sino que eres un hijo, dice Pablo. Y si eres hijo, eres heredero, juntamente con Cristo. Amén. Por eso el unigénito pasó a ser primogénito. De ser único hijo pasó a ser el mayor de todos los hijos. Eso es por causa del espíritu de adopción. Cuando alguien está introducido a la familia de Dios por el espíritu de adopción, ¿van viendo la cadena? ¿Ven cómo sigue esto? Ahora yo ya soy miembro de la familia de Cristo, pero allí hay lo que se conoce como la santificación. Ser santo es un decreto declarado por el Padre, pero la santificación es un proceso diario que nosotros tenemos hasta que Cristo nos transforme en el estado de gloria. Porque todos los días necesitamos asearnos, ducharnos físicamente, espiritualmente. Debemos todos los días evaluarnos, examinarnos y purificar nuestros pensamientos. Que no haya en nosotros cosas de que avergonzarse delante de los ojos del Padre. Es lo que tenemos que hacer permanentemente. El proceso de la santificación es madurez. Madurar cada día. Cuando un niño es niño, no es consciente de su estado porque es niño, pero cuando empieza a madurar, empieza a tener ejercicio de esa madurez y empieza a tener más cuidado de sí mismo. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño, pero cuando ya maduré, cuando ya crecí, cuando ya me hice mayor, dejé todo lo que era de niño. Ese estado de madurez habla de que usted, si ha nacido de Dios, si usted ha sido ya justificado, si ha recibido el espíritu de adopción y el Padre te introdujo a la familia gloriosa de Dios, usted debe santificarse.
cada día. ¿Y cómo lo vemos? En el estado de madurez. Dentro de la iglesia hay hermanos que se comportan como niños y hay otros hermanos que ya han alcanzado madurez y que son capaces de poner orden. ¿Sí o no? Amén. Características de la inmadurez, Pablo las resalta en 1 Corintios capítulo 3 cuando dice deberían ser ya mayores, pero son como niños que todavía están en chismes, en peleas, murmuraciones y en divisiones. Esas son características de niñerías. Pero cuando ya estamos en estado de madurez, hablamos en lenguaje oculto, los misterios de Dios. Hablamos cosas de edificación y de bienestar para el cuerpo. Aquellos que alcanzan madurez sobrellevan la carga de los débiles. ¿No se dio cuenta usted que el pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió? Y las 99 las dejó en pleno desierto y se fue a buscar a esa rebelde que estaba allí. Sí, hay obra de amor por buscar a aquella oveja, pero hay obra de placer y de seguridad que tenía el pastor al ver que esas 99 ovejas maduras le decían al pastor: anda tranquilo a buscar a ese rebelde, nosotros nos quedamos aquí quietitos, cuando vengas aquí estaremos. Algo nos muestra el estado de madurez, pero eso es un proceso de la santificación. Y según Jesús en la oración que él hizo, él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿De qué manera nos santificamos en la verdad? Tu palabra es verdad, Señor. ¿Cómo quiere alcanzar madurez si usted está alimentándose de tantas cosas menos de la palabra de Dios? ¿Cómo quiere usted ser una persona que sea testimonio vivo ante los ojos de los demás de nuestro Señor Jesús si usted no se alimenta de Él, si no se alimenta de la palabra? El analfabetismo bíblico es el índice más elevado en todo el mundo dentro del pueblo cristiano. Mucha gente no sabe utilizar la Biblia, no conoce la palabra, solamente pintan versículos que le gustan a ellos, pero no tiene ningún tipo de trato con la palabra, ignora la palabra. Por eso es que le estamos enseñando, por eso es que le enseñamos doctrina, por eso es que le enseñamos quién es Dios y quién es el hombre y cómo salva Dios al hombre. Para que cuando más conocemos la palabra, produce en nosotros mayor madurez, y mientras más maduro soy, más humilde me hago, más sencillo me hago y más dependiente en temor de Dios me hago. Amén. Cuando somos practicantes de la santificación, que es el proceso más largo e indefinido todavía para nosotros, porque el último punto es la glorificación. Y saben, hay muchos que ya se murieron en proceso de santificación, pero todavía no han sido glorificados. Porque el acto de la glorificación solamente se llevará a cabo el último día, cuando Cristo venga en gloria. Seremos transformados a su gloria. Así que si nosotros estamos vivos, seremos transformados en gloria. Pero no lo haremos antes de todos aquellos que esperaron a Cristo y ya están muertos, sino que resucitarán y serán transformados en gloria juntamente con nosotros. Y aquel último día, el único día, el día final, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y vendremos y tomaremos parte en el gran juicio de Dios, en el juicio eterno de nuestro Dios, donde los justos entrarán al reino de Dios y los impíos y pecadores irán a la condenación eterna. Por eso es que la santificación es el proceso diario que nosotros tenemos hasta que Él venga. Y ser santo cuesta, y ser santo duele, y ser santo tiene costos elevados. No es fácil, pero debemos alcanzar santificación permanente como un estado de madurez. Esa sangre de Jesús que Él derramó manifestó claramente, hermanos míos, esa sangre de Jesús manifestó claramente la aplicación de la redención
en 3 niveles o en 3 etapas. Primero, esa sangre expiada por Cristo Jesús, como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, se aplicó en nosotros en el pasado. ¿Cómo sucedió? Cuando Él nos libró de la esclavitud del pecado. Digo conmigo, ya no soy esclavo, ahora soy libre. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe por qué usted puede ser libre de la esclavitud del pecado? Porque Cristo, en la aplicación de la sangre de Cristo, te liberó de la esclavitud del pecado. Pero también se manifiesta en nuestro presente, porque la sangre de Cristo nos libra del poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder contra mí. Yo peco porque quiero, no porque me domina. El que es impío, es esclavo del pecado, no tiene otra opción más que pecar, 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 pecar. Pero nosotros hemos sido libres del pecado. Ahora tenemos la opción de no pecar y de pecar. Yo peco porque quiero. La Escritura dice en Santiago capítulo 1, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propio apetito de la carne. Entonces, cuando la tentación ha seducido y atraído, da a luz al pecado, y el pecado a la muerte. O sea, pecamos porque nosotros somos atraídos. Mi carne necesita todavía alimentarse. Pero ¿cuál es la obra de la santificación? Dígase que no. Niéguese a sí mismo. Renuncie a los apetitos de su carne. Haga morir lo terrenal en usted. Esa es tarea de usted. Si ha nacido de nuevo, ahora puede. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos libra del poder del pecado. En el pasado nos libró de la esclavitud del pecado. Y en el presente nos libra del poder del pecado. Pero la sangre de Jesucristo en el futuro nos libra totalmente de la presencia del pecado. No existirá más. No existirá más. Una libertad absoluta y total. En estado de gloria no tendremos la posibilidad alguna de pecar, porque no existirá más el pecado, ni Satanás, ni ningún adversario. Por eso es que nosotros debemos mirar al autor y consumador de la fe. Por eso es que nosotros debemos mirar la meta, a dónde tenemos que alcanzar, a dónde tenemos que llegar. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 para ver el orden de esta redención aplicada, de esta salvación gloriosa dada por el autor de esta salvación. Romanos capítulo 8, dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Muy bien, ¿qué vamos a ver acá primero? Lo primero que tenemos que ver acá es que el propósito es anterior al llamamiento. No nos llamó Dios y después vio qué es lo que, para qué nos llamó, sino que primero Dios tuvo un propósito y según su propósito nos llamó. ¿Sí? ¿Se entiende? Usted llama a su hijo para que vaya a hacer un mandado porque usted tiene en su mente lo que quiere que haga. Usted no lo llama a su hijo y le dice, vení, ¿qué necesitas, mamá o papá? Te quiero mandar a hacer algo, pero no sé qué. Es absurdo el llamamiento. Yo lo llamo cuando ya tengo algo en mente hacer. Y lo que estoy haciendo es que mi hijo cumpla un propósito definido, determinado. Entonces Dios no llama a nadie si no es de acuerdo a su propósito. ¿Qué tenemos que ver primero? Que lo primero es que Dios tiene un propósito. Diga conmigo, Dios me llamó porque Él tiene un propósito. Ahora, no es el propósito para vos, sino es el propósito de Dios que yo voy a cumplir. Por esa razón es que cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene algo en mente hacerlo, o tuvo algo a hacerlo, Él llamó.
Pero previo al llamamiento y el propósito encontramos algo. Dice el versículo 29, a los que antes conoció, ¿qué hizo con esto? Los predestinó. Entonces, entre el propósito y el llamamiento hay dos cosas eternas: la presciencia y la predestinación. Eso que antes conoció es la presciencia de Dios. Es que Dios escogió según la presciencia, dice 1 Pedro 1:2, escogido según la presciencia de Dios Padre. Por eso es que cuando Él escogió libre y soberanamente, nos predestinó, ordenó nuestro destino, de acuerdo a su propósito. Y cuando Él tenía todo esto listo, entonces llegó el tiempo ¿de qué? Del llamamiento. Y nos llamó a los que antes predestinó, y a eso que predestinó son a los que antes conoció. ¿Lo están viendo? Por esa razón es que hay un por qué Dios te salvó. Hay muchas personas que dicen, yo no sé para qué Dios me salvó. O estaban orando pidiendo, Señor, muéstrame cuál es tu propósito en mi vida. No, Dios te salvó, pero Él tiene su propósito. Él es un Dios que tiene propósitos que están en Él y que forman parte de su secreto. Pero acá en el versículo 29 te dice claramente cuál es el propósito para qué te llamó el Señor. ¿Qué encuentran allí? ¿Cuál es el propósito? A ver, lea usted un poquito. ¿Para qué te llamó? ¿Hay un para o no hay un para? Muy bien, dice, para que fuesen hechos. ¿Qué quiere decir que fuesen hechos? ¿Que antes qué? No lo éramos. Cuando usted dice para que fuesen hechos es porque antes no lo éramos. Entonces, si Dios pensó en vos, te escogió a vos, te predestinó de acuerdo a su propósito, aquí encuentras qué es lo que Dios quiere para ti. Que seas hecho. ¿Se acuerda que hemos leído que decía Pablo? Antes ustedes eran borrachos, estafadores, afeminados, ladrones, avaros, adúlteros. Todo esto eran algunos de ustedes. Pero ahora han sido hechos esto, hijos de Dios. ¿Lo ven? Muy bien. Cuando nosotros estábamos en este mundo, hemos nacido en delitos y pecados. Hemos nacido condenados por nuestros delitos y pecados. Merecíamos la condenación eterna. Pero la misericordia y la gracia de Dios se aplicó en ese llamamiento porque Dios había determinado salvarnos, porque según el propósito es que usted sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Conforme quiere decir conforma de Cristo. Así que, ¿cuál es el proceso de la santificación? ¿Se acuerda cuando hablamos del pedazo del mármol y el escultor con el martillo y el cincel? ¿Se acuerda? Si él tiene en su mente hacer un hermoso caballito, ¿qué tiene que hacer con el martillo y el cincel? ¿Cómo logra sacar un caballo de un pedazo de mármol? Quitándole ¿qué cosa? Lo que sobra. Hasta que quede el caballo que él ve ahí adentro de un caballito. Y empieza, ¿no? Nunca he visto un escultor labrar una piedra con una rosa, un pétalo de rosa. Ni con una seda suave, ni con algodones. El proceso de la escultura o esculpir una imagen requiere golpes. Y la escritura es un martillo que quiebra la piedra. Si usted no usa la palabra de Dios, si usted no se asocia con el trabajo glorioso de la palabra de Dios en usted, cuando cada vez que usted ve la palabra, algo que a su ego no le gusta, a lo que a su naturaleza no le gusta, usted está recibiendo un golpe de martillo.
¿Qué está haciendo el Señor? Quitando lo que a usted le sobra. Porque Dios no ve un caballito en usted. Dios ve que Cristo debe ser formado en usted. El Padre ama tanto al Hijo que quiere ver en ti al Hijo. El Padre ama tanto a su Hijo que Él quiere que en todos los hijos que Él salva tengan una sola identidad, una sola imagen, un solo parecido, que todos tengan la imagen de Cristo. Voy a aclarar que no quiere decir que en estado de gloria todos vamos a andar de barba, y las mujeres incluso. No vamos a tener, no. Está hablando del carácter divino, de esa naturaleza 100% Dios y 100% hombre, en perfecta armonía, que solamente Dios lo puede hacer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los chanchos aquella vez? Y que le dijimos que había cosas que usted y yo no somos capaces de hacerlas. Y la misericordia de Dios se manifiesta cuando Él hace lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Sabe? Si usted es un escogido de Dios para salvación y usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, y usted no puede quitarse eso, ¿sabe en qué se ve la misericordia de Dios? Cristo toma tu lugar y Él hace lo que usted no puede. Por eso es que Él con su martillo, su cincel, va a sacar lo que no está bien en usted, lo que sobra en usted. Si habla del carácter, si habla de los pensamientos, si habla de las pasiones desordenadas, si habla de la expresión de amor, si habla del manejo del dinero, como padre, como esposo, como esposa, como hijos, como ciudadano, como miembro de la iglesia, todo lo que usted haga y está mal ante los ojos de Dios, Él es el que opera. Porque lo que Él determinó es que a los que Él antes conoció, los predestinó. Ya tiene un destino final. Usted y yo, si es verdaderamente hijo de Dios, tendrá sí o sí la gloria de Cristo manifestada en usted. La tarea consumada. Amén. Así que no luche. Suelte lo que Dios dice. Ya esto no va más. No va más. No ame las tinieblas. No se asocie con impíos. No haga lo que Dios no quiere. Eso dice la palabra. Es que no puedo. Si usted está en Cristo, ¿qué dice Filipenses 4:13? Si yo estoy en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Así que no diga no puedo, mejor diga no quiero. Y si usted dice no quiero dejar de hacer aquello que está mal, inmediatamente le va a salir por acá una pregunta. Mire, un signo así grande de interrogación. ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? Porque si alguno ama las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es bendición o es salvación, o es vida o es muerte. No hay empate en el reino de Dios. No hay grises, no hay tibios, no hay cristianos carnales, no hay carnales cristianos. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. La Biblia muestra dualidad. En algún momento alguien se paró a decirle al pueblo de Israel, el profeta Elías, dejen de brincar entre dos pensamientos. Es lo que te estoy diciendo yo, no lo hago igual que Elías, lo hace el Dios a través de personas comunes y corrientes. Pero te está diciendo el Señor, ¿hasta cuándo vas a estar saltando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar brincando un ratito en el mundo, un ratito en la iglesia, un ratito en el mundo? Una cosa es pecar por esta carne que todavía tiene la ley del pecado. Pero ya no somos nosotros esclavos del pecado. Peco porque quiero. Pero otra cosa es cuando alguien está aún en esclavitud y no puede ser libre. Aquí encontramos esta realidad. Pero el propósito y el llamamiento encontramos en el medio la presciencia y la predestinación. Por eso es que cuando el Señor nos llama,
de acuerdo a su propósito, porque lo primero es el propósito, entonces comienza el proceso de la regeneración. Versículo 30. A los que predestinó, a estos, y solamente a estos, los llamó. Es fácil. Si usted llama a alguien y le escucha, va a venir. Si usted escucha que alguien lo llama, se va a dar vuelta o va a acudir al que lo llama. ¿Sí o no? Ahora, ¿usted escuchó el llamado de Dios en su vida? ¿Realmente te llamó? Porque ya sabe que repetir una oración no te hace salvo, bautizarte en agua no te hace salvo, congregarte no te hace salvo, porque lo que se ve es la evidencia del fruto. Si Él te llamó, gloria a Dios, porque Él no deja las cosas a mitad de hacer. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice la palabra? Fiel en perfeccionarla, en culminarla. Y esta carrera comienza por el propósito y termina en gloria. Si Él te llamó, estás en pleno proceso. Estás ya en regeneración, en justificación, en adopción. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena de acontecimientos, amados hermanos, le pertenece solamente al autor de la gran salvación, Jesucristo nuestro Señor. No podemos invertir el orden, ni podemos alterar, por más que nos guste o no nos guste. Es más, ni siquiera nosotros nos pusimos a pensar que todo esto se aplicó cuando usted se quebrantó delante del Señor y pidió perdón. Es más, ni siquiera supo esto. Usted sintió que lágrimas empezaron a correr, sintió que algo pasó en usted, que realmente se sintió perdonado, se sintió libre, algo ha pasado en usted. ¿Cuánto has sentido esto? Que algo ha pasado en usted cuando Cristo se te metió. Algo ha pasado. Ya no soy igual. Ya decía antes mala palabra y no decía nada, no me sentía nada, pero ahora dije malas palabras y ¡ay, qué me pasó! O pensaba o hacía algo, ya no me siento bien cuando lo hago. Esto es porque ya la obra empezó a ser eficaz. ¿Qué necesitas? Empezar en el proceso de la purificación. Esto es santificarte todos los días. Por eso era importante que usted escuche la enseñanza del miércoles pasado. Unidos a Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 3, si habéis resucitado, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que si Él murió, yo morí. Si Él fue sepultado, yo fui sepultado. Si Él resucitó, yo resucité. Y si ya resucitamos, somos bienaventurados, porque no gustaremos de la muerte segunda. Esto es el propósito del comprender cómo la redención de Dios se aplicó a tu vida eficazmente. Amados, tenemos muchas cosas para seguir aprendiendo, pero lo que necesitamos nosotros es meditar en esto. Si Dios es el que sostiene todo y provee todo, y toda la gente del mundo y los animales y toda su creación se deleita de lo que Dios le da, ¿cuánto más nosotros que hemos sido favorecidos por la providencia de un Dios tan grande para salvarnos? Así que, amados hermanos, vivamos en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, alabando al Señor, amando a los hermanos, teniendo favor para con todos. Ese es el propósito, porque Cristo se tiene que ver en tu vida. Cristo en forma personal
es el que te llamó. Él está en ti. Él es tu Señor. Vive en obediencia. Glorifícale al Señor. Y apártate de esos pensamientos derrotistas, depresivos, humanos, falaces. Despégate de eso. Camina en integridad. Cree que eres hijo de Dios. Cree que el propósito de Dios se está cumpliendo. Y cada vez que te pase algo, cada vez que sientas que se desprende algo de ti, si te dejan los amigos, si te dejan la familia, si se apartan gente que amas, solamente dile gracias, Señor, porque sé que tu cincel y tu martillo está trabajando en mí. Me estás haciendo cada día más a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Señor, cómo disfruté de tu palabra el domingo pasado, cuando el anciano nos llevó a meditar en esto, que tuya es la batalla. Que nosotros estemos quietos y solamente contemplemos lo que tú harás. Así también pasa en esto, Señor. Tú nos invitas a ser testigos de lo que estás haciendo en nosotros. Cada día, Señor, tu palabra golpea en esta roca y quita lo que está de más, lo que sobra, para que la imagen de Cristo, tu amado Hijo, sea vista en nosotros. En nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de comportarnos, en la sabiduría, en el testimonio, en la obediencia, aún el padecimiento, en el sufrimiento, porque todo nos asemeja a Él. Hemos sido llamados para hacer que la imagen de Cristo sea vista en nosotros. Te doy gracias por mis hermanos que escuchan y ven esta palabra y por lo que están aquí presentes. Que sabemos, Señor, que somos tan torpes y tan limitados y somos tan olvidadizos, Señor. Pero qué bueno es que tu palabra es viva y es espíritu y verdad. Y que no queda tan solo en nuestro razonamiento o entendimiento. Tu palabra perfora lo más íntimo de nosotros y jamás vuelve vacía, y haces todo lo que tú quieres con el propósito de por qué fue enviada a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la fidelidad de estar esta noche aquí, por la perseverancia. Pero te damos gracias por tu amor incondicional expresado para con nosotros. Tu mano sostiene nuestras vidas. Tu mano es la providencia de cada día. Eres tú, Señor, el motivo de vivir y de permanecer en este mundo. Anhelando que tú vengas pronto, Señor, o nosotros partir y estar en tu presencia. Pero si aún estamos acá es porque todavía, con el propósito que hemos sido llamados, todavía estamos en pleno acontecimiento de tu santa y divina voluntad, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu amor. Y gracias por perdonar nuestros pecados, limpiándonos, lavándonos con la sangre poderosa del Cordero, Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti. Y toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti. Yo despido a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.